El mundo está a punto de cambiar a un ritmo que no se veía desde el despliegue de la imprenta hace más de 6 siglos. La tecnología de la inteligencia artificial aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero sin unas barreras éticas, corre el riesgo de reproducir los prejuicios y la discriminación del mundo real, alimentar las divisiones y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre, Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. Hoy conversaremos en torno al tema Trabajo e Inteligencia Artificial, Ética y Transparencia, para lo cual nos acompañan 3 personas panelistas expertas en el área. Me permito presentar al doctor Víctor Germán Sánchez Arias. Él es ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en Ciencias de la Computación por el IMAS UNAM y doctor en Ingeniería Informática por la INPG en Francia. También fue exdirector del Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia CATED COAED UNAM y actualmente es profesor investigador COAED UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Al contrario, un gusto de participar con ustedes en este tema tan interesante. También nos acompaña la doctora Jennifer Hincapié Sánchez. Ella es directora del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular A definitiva de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, maestra y licenciada en Filosofía. Muchas gracias por estar con nosotros, Jennifer. Muchas gracias, Anabel, a ti por la invitación. También nos acompaña la doctora Isabel Dávara Fernández de Marcos. Ella es doctora en Derecho, licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas. Es abogada en México y en España, especializada en Derecho Digital, Tecnología e Innovación, profesora y coordinadora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Muchas gracias por estar con nosotros, Isabel. Gracias a ti, Anabel. Bien, pues comenzaremos entonces con nuestra primera pregunta. Y comenzaremos contigo, Víctor, si te parece. En tu experiencia, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en el mundo laboral el día de hoy? Bueno, antes que nada, pues como ven, soy ingeniero, entonces sé la importancia de la tecnología en general que ha tenido en la sociedad. O sea, sé todo el gran potencial. Estudié ciencias de la computación y también estudié la inteligencia artificial. Y efectivamente tiene un gran potencial. Y no tan solo que pues lo podemos ver, ¿no? Actualmente ya tema de cómo se está influyendo, sobre todo precisamente en nuestro tema que es el trabajo, ¿no? El trabajo está empezando a tener preocupaciones a nivel mundial porque va a haber como un desplazamiento. Y esto ha sido presentado en lo que es la cuarta revolución industrial, la parte de este impacto y sobre todo se habla del trabajo. Es obvio que la inteligencia artificial, pero yo lo que quiero recalcar que no solamente es la inteligencia artificial, son todas las tecnologías y es mucho más amplio. Es importante la IA por el gran potencial. Pero antes que nada también quiero decir algo, y precisamente hay el impacto importante, pero también el impacto de preocupación sobre el trabajo, y creo que es importante reflexionar sobre el trabajo. El trabajo es lo más importante, recuperar el sentido humano del trabajo y la dignidad del trabajo. Yo creo que de ahí debe partir en todas las definiciones de las éticas, porque cuando lo vemos como el trabajo, hay muchas tecnologías sobre las cuales hay que aplicar técnica, particularmente en esta, por su potencial que ha demostrado, ¿no? Y que ya es una gran inquietud, pero yo pienso que hay que partir del trabajo como un derecho y dignificando el trabajo, porque de lo que se trata es que vivamos bien en el trabajo, ¿no? Es mi constato, y puedo decirlo con cierta autoridad, soy del área de las ciencias de la computación, es impresionante, pero también hay que tener en cuenta que cada vez más hay más alertas sobre su uso. Bueno, pues ya Víctor nos coloca su posicionamiento, ¿no? Al respecto de la IA en el mundo laboral. Jennifer, ¿qué opinas al respecto?
Sí, muchas gracias. Pues yo concuerdo completamente con Víctor y creo que nos pone el punto de reflexión en algo que es sumamente importante y es hay que vivir bien esta experiencia del trabajo, vaya. Y creo que la inteligencia artificial nos da la oportunidad de optimizar ciertos procesos que son repetitivos y reiterativos de manera cotidiana y que además nos ayuda a optimizar procesos y tiempos que nos permitirá o avanzar en otras áreas del campo laboral, pero que también de alguna manera nos va a permitir optimizar el tiempo que disponemos para estar en el trabajo o el tiempo que disponemos para el trabajo. Es decir, la inteligencia artificial tiene como herramienta, yo siempre le he pensado como una gran herramienta, nos va a ayudar a contribuir al análisis de grandes volúmenes de información. En el ámbito de la salud, por ejemplo, nos permite analizar imágenes diagnósticas que son sumamente complejas y permite, digamos, analizar ciertos datos para poder hacer toma de decisiones, ¿no? Creo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje también nos está ayudando a optimizar el proceso de personalización de la educación, toda vez que nos permite, digamos, estos grupos masivos que tenemos de estudiantes, pues podernos acercar a sus trabajos. Sin embargo, creo que es muy importante y no perder de vista que la inteligencia artificial no tendría por qué tener los elementos suficientes para reemplazar a los seres humanos en el ámbito laboral. Por el contrario, debe pensarse como una herramienta, insisto, de optimización de procesos, de optimización de tiempos y de alguna manera que esto permita que la creatividad y esta subjetividad del ser humano pueda ser partícipe en procesos de mejores desarrollos, del manejo de políticas públicas, por ejemplo, que nos permita pensar otras cosas de humanización que requieren nuestra sociedad y dejar estos procesos mecanizados a estas grandes herramientas. Muchas gracias, Jennifer. Isabel, ¿quisieras agregar al respecto? Seguro que sí. Bueno, sí, pero más bien también para decir, concuerdo absolutamente con lo que decían Jennifer y Víctor, ¿no? Este sentido de dignidad del trabajo, me encantó cómo lo planteaban como un derecho, no como una obligación, volver a humanizar y a poner al hombre en el centro. Creo que la inteligencia artificial, pensando evidentemente de una manera positiva, como los beneficios que trae, y señalaba Jennifer muchos de esos, ¿no? En cuanto a optimización de tareas repetitivas y de tiempo, nos debe devolver a... cuando oí que en el currículum de Jennifer que era filósofa, dije que bueno, porque esto es justo lo que necesitamos, ¿no? Volver al deber ser, volver a donde debemos estar, salirnos de la cadena de producción como humanos y estar donde aportamos una diferencia, ¿no? Con esta creatividad que mencionaban. Desde el punto de vista jurídico, que es mi área de experiencia, hay que tener mucho cuidado para diseñar de alguna manera algunos entornos o algunos marcos jurídicos, tanto generales como en el entorno laboral, para volver a poner al ser humano en el centro y que la inteligencia artificial sea una herramienta que nos permita volver a ser más humanos, volver a salir, como les digo, de esta, ¿no? de donde nos puso la revolución industrial como, ¿no? como en la cadena de producción y que hagan las máquinas lo que pueden hacer mejor que nosotros y nosotros dedicarnos a esa parte desde el punto de vista de los beneficios y la visión optimista, que evidentemente también plantea muchos retos como mis compañeros estaban señalando y que seguro vamos a profundizar en el programa Anabel. Muchas gracias, Isabel. Sin duda, yo creo que abren la mesa de diálogo con, bueno, por supuesto, con un posicionamiento. Coinciden los tres, ¿no? Al centro, el hombre, la mujer, ¿no? Humanizar esta herramienta tecnológica. Pero creo que también es muy importante y es el eje de este tema, hablar y reflexionar sobre estos principios éticos. Con esta pregunta regreso contigo, Jennifer. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían estos principios éticos que deberían guiar el uso de la IA específicamente en el ámbito laboral? Sí, muchísimas gracias. Creo que es muy importante y creo que es uno de los retos más importantes poder establecer cuáles son estos principios que deben, digamos, regir la creación de inteligencias artificiales y que debería regular a las inteligencias artificiales. Para mí, básicamente son 5. El primero debe ser la transparencia, sobre todo la transparencia en la forma en la que estas inteligencias artificiales pueden funcionar o pueden hacer procesamientos de esta información para la toma de decisiones, sobre todo. El siguiente sería la responsabilidad y la rendición de cuentas, es decir, que esto que se ha denominado en las inteligencias artificiales como cajas negras, donde ya no sabemos
cómo están funcionando, de qué manera están haciendo el aprendizaje, pues que se transparente de manera clara y concisa para que su uso también pueda ser, digamos, clarificado y demás, y de alguna manera también poder asumir la responsabilidad. La transparencia nos va a permitir asumir la responsabilidad de lo que está generando estas inteligencias artificiales. El siguiente sería el de justicia y equidad, es decir, que no existan estos sesgos, digamos, de afinidad genética, sesgos de género, sesgos socioeconómicos que han impactado, digamos, ya están impactando desde las inteligencias artificiales, por lo menos desde lo que yo conozco en el ámbito de la salud, por lo menos para asignar o no tratamientos, cierto tipo de tratamientos. Sobre todo de manejo del dolor con ciertos sesgos raciales, que creo que podría ser bastante complejo. El respeto a la privacidad de los datos, que creo que es algo que todavía nos falta muchísimo tener como claridad. Y yo creo que sobre todo tendríamos que tener el bienestar de los seres humanos por encima de cualquier cosa. Entonces creo que la integración de estos principios, me imagino que mis colegas tendrán algunos principios más para incorporar, pero nos va a permitir a nosotros contribuir desde la inteligencia artificial no solo como una herramienta eficaz, sino como una herramienta accesible, justa, equitativa, igualitaria y sobre todo que esté centrada en el respeto por los seres humanos. Excelente, gracias Jennifer. Víctor, quisieras comentar justo sobre este tema de los principios éticos y cómo guiar el uso de la IA en el mundo laboral. Claro, y bueno, ya fueron mencionados por Jennifer, o sea, cosas que son fundamentales a tomar en cuenta y sobre todo la cuestión social, de equidad, porque el humano también no solamente trabaja, ¿no? También vive, tiene otras actividades y habría que verlo de una manera integral, pero particularmente como con toda tecnología, por decir la tecnología nuclear, ¿no? Todo se tiene que reglamentar porque la tecnología puede ser un instrumento que en este caso nos puede favorecer el trabajo, pero también pues tiene otras cuestiones como el desplazamiento, que también es real. Por ejemplo, ya se dice en China cuántos robots se están utilizando y están desplazando. Y en el plano ético yo lo veo, digamos, en tres niveles. En el uso, yo como usuario tengo que tener una ética. Es una ética personal, ¿no? De que yo se debe promover ese uso ético, ¿no? No de falsear o de presumir o de... También en el caso del empleador también debe tener una ética, no para explotar al trabajador, ¿no? Debe haber a este nivel del uso, creo que debe estar muy claro las éticas y creo que en este sentido la mayoría de los que somos profesionistas, que somos conscientes, somos éticos. Pero sí, tal vez hay que tener la claridad del impacto que puede tener. Por ejemplo, la enseñanza, pues sí, debo ser claro que mis alumnos no se traten de hacer creer que saben, pero eso es a nivel del uso. Ahora también la ética al nivel del desarrollo, ¿no? Los que los desarrollan, o sea, qué fuentes de información están utilizando para crear este conocimiento, porque la inteligencia artificial se basa sobre conocimiento que vi con mucha gente y eso depende de las bases de información. ¿Qué selección están haciendo? ¿Qué algoritmos están haciendo, ¿no? Para hacer esa clasificación? Y también ahí se pueden hacer éticas y se están regulando y se están promoviendo. Y creo que ese nivel también es importante. Pero quizás el más crítico es el de los que tienen las grandes plataformas de inteligencia artificial. Ahí el problema que a veces sus intereses, por ser más económicos, de ganancia, pues no tienen ese mismo sentido ético. Y es más difícil, porque generalmente hay muchas recomendaciones que son muy buenas, pero ¿cómo recomendamos o cómo convencemos a Elon Musk de que pues, ese sentido que le está tomando a la inteligencia artificial, pues va en contra del humano, ¿no? Y quizás es el punto más difícil, ¿no? De poner pues, qué hacer en este sentido. Te digo, lo demás es una cuestión de cultura, de hacernos éticos. Creo que nosotros somos éticos en general. Hay una base ética. Y también para los desarrolladores hay que también hacerles sentir que tiene un sentido de impacto. Entonces hay que regularlo. Pero la regulación me parece que son muy pocos los que tienen las herramientas.
Muy bien, gracias, Víctor. Creo que Víctor coloca también la responsabilidad de los diferentes agentes que interactuamos con esta tecnología, como lo es la IA. Pero, Isabel, la regulación desde tu mirada, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, gracias, Anabel. Bueno, ya lo han estado los compañeros de nuevo planteando mucho, ¿no? Y empezamos a hablar todo el rato diciendo ética, 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 que es algo que normalmente no se nos ha, bueno, normalmente quiero decir, no es algo que demandemos porque parece que es algo muy etéreo, ¿no? El problema que tenemos aquí con la regulación de inteligencia artificial, que es necesaria, es llegar a ese acuerdo y llegar a ese acuerdo de una manera rápida y eficiente. Y aprovechando lo que decía Víctor, ¿no? Pues últimamente ha habido posicionamientos, ¿no?, de los grandes gigantes de la industria, pero más que de la industria, por ejemplo, del gobierno estadounidense, corriendo en contra de encontrar un acuerdo con la otra gran corriente, que es la europea, que sí es muy humanista. Hay veces que los europeos hacen leyes que no son tan prácticas, pero sí tienen todo el centro del ser humano, porque además tienen toda la historia atrás que les sustenta para poner. Entonces, pues nos enfrentamos a un problema grave, porque si lo que conocemos hay tres regímenes muy diferenciados, ¿no? Un régimen estadounidense, o ya no sé si diferenciados no deberían tanto, pero estadounidense y europeo, que tienen que encontrar un acuerdo, porque si no, está todo el régimen, por ejemplo, chino, que es otra cultura completamente diferente, en el que podríamos ahondar si quieren, pero dado pues más que la internalización, la globalización absoluta a la que nos estamos enfrentando, estamos en un momento crucial en cuanto a las democracias y los estados de derecho. Es decir, si Europa y Estados Unidos no encuentran un común denominador, vamos a empezar a ver cómo otros lo hacen, ¿no? Y aquí nos enfrentamos un poco también a lo que decían mis compañeros, que es, no se nos puede olvidar que la inteligencia artificial la estamos creando nosotros, la estamos desarrollando nosotros, los humanos, todavía, ¿no? No sabemos si, y todavía estamos en las etapas de inteligencia artificial estrecha y amplia, pero no hemos llegado a la inteligencia artificial general ni a la superinteligencia, es decir, todas estas cosas que salen en las películas, pero que parece que cada vez está más cerca. Y el problema de que esté más cerca es que se nos puede ir de las manos. Les pongo un ejemplo. Si entre todos decidimos, por lo menos en el mundo occidental conocido, que no queríamos, que nos parábamos en la oveja Dolly, ¿no?, a la hora de clonar, en vez de seguir insistiendo en a ver si podíamos clonar humanos, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental, regulatoriamente hablando, nosotros nos paramos, dijimos, aquí vemos algo que a lo mejor estamos dando un salto que no deberíamos dar como humanidad. No sé en otros mundos si se hace o se deja de hacer, y si uno piensa, bueno, tengo que clonar a un ser humano porque mi hijito nació con un pulmón que le tienen que quitar a otro y dejarle, no lo sé, pero en el mundo occidental pusimos una barrera, ¿no? Entonces, esto es lo que por eso cuando hablamos de la ética es esencial que nos sentemos a hablar de esto y que tomemos decisiones, y como decía Víctor, y creo que Jennifer también, quizá en contra a veces de la, pues podría decir también avaricia, o también incluso el deseo loco de seguir explorando antes de que pasemos barreras que no deberíamos pasar solo, ¿no? Entonces, bueno, sí, los principios son los que ha dicho Jennifer muy, muy al principio, y además partiendo de la bioética, que es una materia que han avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Y que debemos ir viendo la constitución de comités, ¿no? Cuando habla de transparencia y explicabilidad, pues es que ¿no?, que nos sentemos a hablar de qué paso estamos tomando, y sobre todo que sigamos un procedimiento de evaluaciones de impacto antes de poner una tecnología en marcha, ¿no? No sea que después, ¿no? Para no arrepentirnos. La responsabilidad proactiva que mencionaba, todo esto, el tema de la privacidad, ¿por qué? Porque es esencial en la protección de datos, y lo decía Jennifer, pues porque en el mundo tecnológico de la inteligencia artificial lo único que somos datos, es decir, deberíamos recordar que esos datos están unidos a una persona física, a un ser humano, pero como se tratan como datos personales, entonces pierdes un poco el control, y incluso el mismo ser humano, pues todo eso, para mí, es verdad que solo me dedico a esto, pero el derecho a protección de datos personales, el derecho a privacidad, es el derecho humano del siglo XXI. Sí, porque además quien tiene los datos tiene a la persona, mucho más incluso que si la tienes en términos físicos, ¿no? Entonces hay que repensar todo eso. Espero no haberme extendido. No, al contrario, yo creo que es un tema súper interesante, y que también creo que se está construyendo
en la medida en que también se van avanzando en el uso de estas herramientas. Jennifer, tenías un comentario. Sí, claro que sí. Yo solo quisiera como aclarar algo que pareciera que es muy sencillo, y es que en muchas ocasiones nosotros partimos de este ideario de que todos traemos un sentido ético desde nuestras casas, ¿no? O casi casi nacemos con ese sentido ético. Y eso no es cierto. La ética se entrena, la ética se cultiva y la ética se fomenta de manera cotidiana. Es decir, por supuesto que en nuestra formación no nos enseñan cómo hacer que las inteligencias artificiales sean malas. No les pedimos a los ingenieros que desarrollen inteligencias para hacer el mal. Eso no está pensado de esa manera, me queda absolutamente claro. Sin embargo, existen ciertos sesgos que están tan normalizados en nuestra cotidianidad y en nuestra sociedad que pareciera que traspasan hacia las inteligencias artificiales, que era un poco lo que decía Víctor con respecto a los fundamentos de los desarrollos de las inteligencias artificiales, es decir, desde dónde se están nutriendo estas fuentes. Pero si tenemos a un ingeniero, lo digo por experiencia propia en diálogos que hemos tenido con desarrolladores, si tenemos un ingeniero que dice es que yo no hago las cosas mal, ni hago las cosas pensando en que voy a segregar a las mujeres o pensando que voy a segregar a los pacientes que son afrodescendientes porque sienten menos dolor, en ese contexto pues no estaríamos haciéndolo de manera incorrecta. Sin embargo, cuando no tenemos presentes estas bases éticas o estas consideraciones éticas que deberíamos tener en relación con los demás, entonces es cuando empieza la ética a resquebrajarse y a hacernos falta en los desarrollos. Entonces no se trata tanto como de enseñar o de sensibilizar o poner normativas éticas, porque finalmente para eso está el derecho. Se trata más bien de tenerlas presentes, estas consideraciones éticas de la igualdad, de la equidad y de la accesibilidad que deberíamos tener desde las inteligencias artificiales. Gracias, Jennifer. Y eso me hace pensar también, pues los tres expertos panelistas que nos acompañan, pues bueno, son profesores universitarios. Y desde allí, ¿qué tareas tenemos, Víctor? Y bueno, lo abro, por supuesto, a Jennifer y a Isabel. Efectivamente, yo creo que como ingeniero, por ejemplo, tenemos una ética. Cuando nos titulamos, siempre juramos, ¿no? Incluso de que vamos a actuar bien. Creo que esa cultura, digamos, se tiene, pero ahora hay que hacer énfasis en la parte de la inteligencia artificial. De hecho, cualquier tecnología requiere principios para su uso y que de alguna manera están regulados. Como les digo, construir un puente, pues también tiene elementos para que nos vayan a caer, ¿no? Y parten de esos principios. Pero yo pienso acá, en esa tecnología sobre todo, que también se convierte en un instrumento de poder. Por eso están tan peleados y todos los países quieren tener la inteligencia artificial, porque se está viendo desde una perspectiva de poder y de instrumento de control y para hacer pasar una ideología que es la del mercado, ¿no? Ese es para mí es el gran problema, cómo movernos, porque de otra manera sí podemos crear esta cultura. Desde nosotros como profesionistas tenemos una cultura, el médico, todo mundo, ¿no? Ahora hay que ser, sobre todo porque la tecnología, la IA, tiene un impacto por el aspecto de la interconexión, es de las tecnologías que mayor impacto pueden tener, porque ya está, yo no puedo acceder, yo puedo crear. No es lo mismo, yo no puedo tener una bomba atómica o no puedo tener una arma biológica, ¿no? Esto ya llegó hasta mis manos. También llega a empresas y puede llegar a organizaciones con malas intenciones. Y como está conectado, de ahí la importancia de entender que puede tener un impacto impresionante, que va más allá de pensarlo de otra manera. Sí partimos, digamos, de nuestras éticas. Muchas de las cosas que se hacen son en base a una ética. Creo que también como profesor o estudiante se va infundiendo la ética, ¿no? de realmente de aprender o de enseñar. Pero yo creo que esto, sobre todo para mí la cuestión es que, dado que es un instrumento, y hay otras, porque ahorita hablamos de ya, hay muchas tecnologías emergentes, también están impactando la genética, las máquinas, las computadoras cuánticas, muchísimo, ¿no? Las neurociencias, todo eso es el conjunto de elementos que están entrando y que de alguna manera también se tendría que ver como una manera integral. ¿Qué está pasando con las nuevas tecnologías
que nos están impactando y por otro lado también nos están ayudando. Por ejemplo, en la medicina, la inteligencia artificial y no solamente la generativa ya nos ha mostrado sus grandes capacidades. Y la generativa pues es una que se basa en conocimiento de gente. No, la inteligencia no está creando conocimiento nuevo, sino es a partir de lo que dicen gente que sabe. Por eso ahí vienen los sesgos. Si alguien me toma, van a decir, tiene un sesgo X, ¿no? Muy tecnológico, o no sé. Y a lo mejor digo cosas que, pues los mismos algoritmos, pues me van a hacer, van a sacar a relucir cosas que ni me estoy dando cuenta que lo estoy diciendo. Pero finalmente es eso. Y después los ingenieros que van le van enseñando, van seleccionando esa información, es lo que le hace como razonar, en cierto sentido, razonar mucho más amplio que el pensamiento algorítmico. Y que pueden aprender de lo que está aprendido. Eso yo lo conozco porque sé lo que es la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático. Yo tomo de lo mismo y puedo generar. El problema es que si hay sesgos de la base, pues se va a ir incrementando. De ahí vienen las alucinaciones que se están dando porque van haciendo razonamientos sobre cosas que ya... Muy bien, muchas gracias, Víctor. Pues si les parece, vamos a una pausa. Es momento de que nuestra audiencia se comunique con nosotros, que nos sigan a través de nuestras redes sociales y regresamos para seguir conversando sobre trabajo e inteligencia artificial, ética y transparencia. Continuamos. Cuando se habla de ética es inevitable hablar también de cuestiones como la libertad. La libertad es un derecho propio del alma. La ética en cierta medida nos ayuda a entender pues ciertas consecuencias que se susciten al momento de tomar decisiones o realizar acciones en sentido de influir en algún fenómeno, en alguna actividad. Las decisiones deben estar ajustadas a un marco operativo. Es precisamente lo que nos provee el sentido de ética. La idea es de que con este marco de trabajo, un marco operativo, podamos pues traer los mayores beneficios a un grupo de personas establecido, tratando de afectar en su minoría a ciertas personas, ¿no? El beneficio mayoritario. Este tipo de reflexiones se suscitan o son impulsadas por parte de, por ejemplo, la conciencia, a pesar de que no podemos definir como tal la conciencia en términos prácticos, podemos comentar que sería como la esencia de estar vivos, saber que nuestras decisiones pueden tener algunas repercusiones, pueden tener algunas implicaciones y que nosotros podríamos asumir las responsabilidades de dichos eventos, ¿no? Cuando se relaciona la IA con ética, hasta el momento sabemos que no existe evidencia de que un sistema de IA, una máquina pueda tener estas reflexiones conscientes. Por lo tanto, tratar de adjudicarle un sentido de responsabilidad a una máquina, pues no sería del todo viable. Entonces, al momento de que tenemos sistemas o tenemos situaciones en las que sistemas de inteligencia artificial vienen a aportar en demasía a las decisiones que se toman basadas en datos o basadas en la evidencia, pues tendríamos que tener un respaldo meramente ético apoyado o sustentado por nosotros los seres humanos. Es evidente que el usuario final como tal en el uso de sistemas de inteligencia artificial conlleva cierto grado de responsabilidad. Sin embargo, también los policy makers, los desarrolladores, el grupo de trabajo en donde haya sido adoptado esta tecnología, tendrían también que asumir ciertas consecuencias. Entonces, es de suponer que ninguna acción individual pudiese tener un compromiso relacionado en sentido ético, en sentido responsable, ¿no? Seguimos conversando sobre trabajo e inteligencia artificial, ética y transparencia.
Y estábamos reflexionando sobre las tareas, responsabilidades que tenemos como profesores universitarios. Jennifer, a este respecto, ¿qué quisieras comentar? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que es muy importante que nosotros como docentes universitarios tengamos conciencia de dos cosas que creo que son fundamentales. La primera es que las inteligencias artificiales se han convertido en una gran herramienta y creo que hay una gran población de la comunidad docente que está estigmatizando a las inteligencias artificiales, digamos, porque ayudan a los estudiantes en la generación de sus trabajos, porque está facilitándoles, digamos, el proceso de razonamiento. Sin embargo, creo que es momento en el cual nosotros deberíamos replantearnos las formas de evaluación y los procesos de enseñanza. ¿Por qué? Pues porque seguimos evaluando como evaluamos hace 50 años cuando no teníamos este tipo de tecnologías y lo que deberíamos estar priorizando ahorita es el pensamiento, la construcción de pensamiento crítico y la reflexión al respecto. Y entonces deberíamos tener otros procesos de evaluación. Y lo siguiente que creo que también es muy importante tomar en consideración nosotros como docentes es que está en nuestras manos el poder hacer una educación digital accesible y universal. Es decir, estos esfuerzos que hace la UAED para que podamos nosotros como docentes incorporar dentro de nuestras clases a las inteligencias artificiales, pero que además nosotros como docentes podamos hacer accesibles estas herramientas con pequeños tutoriales o explicarles cómo es un buen prompt para que pueda generar alguna tarea o demás. Es decir, incorporar a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a las inteligencias artificiales, creo que es una tarea que tenemos pendiente y que deberíamos estar incorporando ya en nuestro trabajo cotidiano. Sin duda, coincido con lo que comenta Jennifer. Isabel, ¿quisieras agregar algo? Sí, bueno, muchas gracias de nuevo. Pues coincido con mis compañeros, ¿no? Porque, como en las anteriores ocasiones, yo creo que hay dos cosas. Bueno, como docentes, nuestra obligación es hacer conciencia y divulgar cualquier cosa. Entonces, bueno, esta tarea es aún más importante. A mí me impresiona mucho que ya estemos hablando en términos, ¿no? Cualquiera que sea nuestra materia de saber cómo hacer prompts, ¿no? Se han incorporado a nuestra vida algo que hace 2 años no teníamos ni la menor idea pero que, como dice Soskind, nadie nos va a quitar el trabajo, nos lo van a quitar personas que sepan utilizar las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no hay que tenerles miedo. Evidentemente, tenemos una responsabilidad como docentes de ser los primeros que no le tenemos miedo y de transitar, como decía Jennifer, a una manera, nos hemos acomodado demasiado, ¿no? A la hora de las evaluaciones y de llevar al alumno, nos tenemos que ir a un método mucho más socrático, ¿no? Evidentemente, para construir este pensamiento crítico. Pero además yo creo que tenemos que tener en cuenta que además quienes están en las aulas, en los salones, van a ser los que vayan a construir y los que vayan a utilizar estas herramientas, con lo cual tenemos esa obligación de ponernos a pensar con ellos, a reflexionar sobre estas cosas, porque aunque no sepamos qué va a haber concretamente o qué se va a desarrollar concretamente, lo que sí podemos es trasladarles las estructuras, por ejemplo, en mi caso, las estructuras jurídicas principales y centrales y torales que nos han acompañado durante 2000 años de historia, ¿no? Al final del día, cuando han incursionado estas tecnologías, la tecnología tiene que ser neutra, incluso estas que nos asustan tanto, que nos preocupan tanto. Lo que tenemos que ver es cómo podemos acomodar las estructuras jurídicas tradicionales del consentimiento, de los derechos humanos, ¿no? de la protección del individuo, para que esas herramientas sigan siendo herramientas y podamos proteger y seguir peleando por esta dignidad del ser humano y en concreto en el entorno laboral, como decías en el capítulo, ¿no? Y bueno, retomando también lo que comentas, Isabel, me gustaría que platicáramos desde tu punto de vista, por supuesto, desde tu formación disciplinar, ¿qué dificultades existen para garantizar que estos sistemas de inteligencia artificial respeten esos principios que ya comentábamos a lo largo del programa: no discriminación, equidad y justicia laboral? Sí, claro, Anabel. Los hemos ido mencionando un poco, pero bueno, los famosos sesgos, ¿no? Los sesgos, tanto el sesgo en la información, es decir, los datos de entrenamiento, como el sesgo algorítmico, ¿no? Esa falta de transparencia que también hemos mencionado y de explicabilidad, en no decir esto es una caja negra.
los mismos matemáticos cuando construyen esos, el problema que encuentran es que no saben cómo está encontrando esos patrones, ¿no? El algoritmo que les va demasiado, pero bueno, de ahí a no poder explicar las bases del razonamiento, o que, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho hay temas muy básicos, como por ejemplo la supervisión humana, ¿no? O sea, no dejes tomar nunca una decisión, por ejemplo, en el empleo, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay un principio muy claro en la normativa de protección de datos personales que dice que tienes derecho a que no se tome ninguna decisión que afecte a tus derechos sin que haya una intervención humana. Es decir, te puede ayudar una herramienta, pero tienes que poder exigir que haya un humano tomando una decisión intermedia y final, ¿no? Eso se llama también human in the middle, ¿no? Pero para decir, bueno, por ejemplo, si toman una decisión sobre si aceptan mi currículum o no, tengo derecho a saber cuál es el proceso. Tengo derecho a saber que no lo tomo solo igual que en un crédito que se me conceda, ¿no? Cualquiera, o que se me asigne una tarea o una promoción en el trabajo, ¿no? O un despido incluso. Es decir, que no dejes que haya un proceso solo basado en una decisión automatizada sin intervención humana, ¿no? Eso es otro claro de lo que deberíamos intentar prever, bueno, no intentar, ¿no? Evidentemente hay una desigualdad, ya lo hemos estado diciendo, tanto en el acceso a la tecnología como en el conocimiento, y ahí también, uniéndolo con la pregunta anterior, pues yo creo que precisamente estas herramientas y estos mecanismos que ponen ustedes a disposición de los estudiantes nos pueden dar este salto cualitativo que la humanidad necesita para además igualar o intentar igualar o no, que no queden tan lejos las desigualdades en el mundo, ¿no? Es muy difícil a veces a través de educación puramente dar ese salto, pero educación con tecnología, educación con tecnología con medicina, ¿no? Evitando que la gente, porque no tiene acceso a un médico en una zona rural aislada, pues tenga que morir de algo que podría ser totalmente evitable, ¿no? Pero por medios automatizados lo puede hacer, y a través del trabajo y medios electrónicos. Esos son saltos cualitativos que podemos dar en economías que además podrían ser muy favorecidas, ¿no? Poniendo al ser humano de nuevo en el centro. Gracias, Isabel. Víctor, desde tu mirada como ingeniero, ¿qué dificultades consideras que existen para garantizar esto que comentábamos de los principios de no discriminación, equidad y justicia? Efectivamente, yo desde la ingeniería y desde la tecnología y de las ciencias, hay una cantidad de conocimiento con la cual podemos construir muchas nuevas plataformas con otra visión, porque se nos arrastra, digamos, todos tenemos buenas intenciones y podemos plantear principios éticos, pero tenemos unas plataformas que no buscan precisamente esto. Sin embargo, tenemos el conocimiento. En el área de las ciencias y de las tecnologías, muchas posibilidades, y se podían crear nuestras propias bases de conocimiento que sean adecuadas a nuestro contexto, a nuestras necesidades, tener ingenieros que eviten precisamente tomar fuentes de información que pueden ser muy dudosas. Se incluyen porque pues es más comercial tener este tipo de información, tratando de dar respuesta a todo. Podríamos pensar en el uso de plataformas propias. El problema acá es el costo que tiene la infraestructura tecnológica, que es muy costoso, pero podríamos hacerlo más reducido. Podríamos crear nuestras propias bases de conocimiento y hacer redes. Realmente tenemos la capacidad para hacer plataformas con un sentido más a nosotros, por ejemplo, en la educación o en cualquier área. Y también, yo creo que, por ejemplo, hablando un poco de los profesores y los estudiantes, existía un taller donde se les estaba dando el uso de la inteligencia artificial a profesores para que diseñaran su secuencia didáctica, etc. Estaban muy preocupados en buscar el prompt perfecto. Cuando yo dije, pero ustedes saben hacer esos cursos, primero usen su inteligencia natural y después comparen con la artificial. Y es ahí donde podemos hacer una diferenciación de pensamiento crítico. Y efectivamente yo puedo ver, nunca se me había imaginado, pero primero yo propongo que usemos más, partamos de nuestra inteligencia natural para integrar la inteligencia artificial, que desde luego me podrá ofrecer muchas alternativas, pero todos, en nuestro caso, sabemos hacer recursos. Y lo partimos desde la ética, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros, yo creo, es la excepción en el caso de la educación. Usemos también más nuestra inteligencia natural. Sin duda.
Sin duda, sin duda. Al inicio, nuestra inteligencia natural y después entonces Eso. utilizamos las herramientas. Jennifer, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que hay algo que a mí me inquieta profundamente y es que muchas veces nosotros damos por sentado que el conocimiento científico es conocimiento objetivo y eso es falso y hay que partir de ese principio. La ciencia avanza y progresa en la medida en que reconoce sus propios errores, los corrige y sigue avanzando. Te voy a poner un ejemplo en medicina. Existe un sesgo de lo que cuando se forman los médicos, que existe un modelo biológico único, es decir, un cuerpo humano digamos, con un contexto biológico unidimensional y que a partir de allí podríamos atender, digamos, padecimientos, prevenir enfermedades y demás. Sin embargo, ese sesgo hasta ahora se está empezando a manifestar, digamos que es errado porque no podemos hacer diagnósticos diferenciados sobre ciertos padecimientos. Un gran ejemplo de ello es la forma como los infartos lo padecen las mujeres a cómo lo padecen los hombres. Y esto es por las cargas hormonales, por el contexto social, la alimentación, en fin, hay un montón de elementos que participan, pero cómo se manifiesta el infarto en las mujeres es muy distinto a cómo se manifiesta en los hombres. Y esto ha generado un sesgo en la atención clínica. Ahora, Víctor mencionaba que las inteligencias artificiales pues se nutren del conocimiento que ya está, es decir, de lo que se ha publicado y de estas fuentes, digamos, confiables, pero nuestros nuevos estudios de género, de interseccionalidad, de estudios sociales, pues nos han permitido evidenciar que la ciencia ha cometido grandes errores y que en el camino tendríamos que irlo corrigiendo. Entonces yo le apuntaría mucho más a no pensar como en fuentes de conocimiento confiables y demás, sino que yo le apuntaría mucho más al desarrollo de inteligencias artificiales que tengan la capacidad de adaptarse a estas nuevas generaciones de conocimiento y poder, digamos, reflexionar en esta corrección de errores que la misma ciencia comete de manera cotidiana. Es decir, no podemos seguir creyendo que la ciencia es objetiva porque también es una herramienta que creamos los seres humanos para acercarnos al conocimiento de la naturaleza. Entonces, si la ciencia es subjetiva, entonces deberíamos poder implementar herramientas que tengan esta adaptabilidad de ir corrigiendo sus errores en la medida en que vaya avanzando. Gracias, Jennifer. Bueno, pues con estos 3 puntos de vista nos adentramos ya hacia el final de nuestro programa. Y me gustaría que comentáramos en este apartado sobre sus reflexiones finales vinculadas sobre los retos, los desafíos, por supuesto, en este ámbito ético, en términos de transparencia, que también ya lo comentaban, no solamente en la vida de hoy, en la actualidad, sino cómo vislumbran el campo laboral y hacia dónde vamos con el uso de la IA, específicamente en este campo. Si te parece, comenzamos contigo, Isabel. Claro, Anabel, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues mucho que comentar y a la vez, yo creo que la gran conclusión es que la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio de las personas, al servicio, en este caso, de los trabajadores y no un sustituto, ¿no? De la justicia y ni siquiera de la supervisión humana, ¿no? Pero, y por lo tanto, yo les diría que tenemos que plantear, y de alguna manera se ha dejado dicho aquí, unos principios éticos y de regulación de gobernanza desde el diseño, es decir, desde que implementas ese sistema, ¿no? Para evaluar riesgos, para comunicar con transparencia y para tener esa rendición de cuentas. Actualizar, ¿no? Evidentemente, los marcos legales y laborales para poder proteger a los trabajadores y no tener, formarlos a su vez para que sepan tanto a trabajadores como a juristas, como decíamos antes, a toda la cadena de producción, desde desarrolladores, distribuidores, para saber que tengan claro qué son los derechos, en este caso los derechos digitales y la tecnología con la que están tratando, sobre todo a qué se lo están aplicando, ¿no? Y como una reflexión también final, quizá en esta línea, también decir que nosotros como individuos y por lo tanto como trabajadores también tenemos que ser conscientes de los peligros, de los beneficios de la inteligencia artificial. Estaba yo el otro día pensando algo, yo decía, bueno, antes cuando uno viajaba,
pues siquiera tenías un poco como la angustia de llegar a un país en el que no hablabas el idioma o no conocías, ¿no? Cómo tomar un taxi y tal. Ahora, todas estas herramientas, ¿no? Llamémoslas, ¿no? Algunas sí de inteligencia artificial, otras de tecnología, nos han hecho la vida muy fácil, ¿no? Uno puede pedir su taxi seguro, su elemento de movilidad, y no tiene ni que hablar con la persona, y él puede llevar su caminito por donde va y saber a qué hora llega y compartirlo con alguien, y eso es un gran beneficio. Pero también pensaba, bueno, ¿y dónde vamos a desarrollar esta inteligencia natural de la que hablaba Víctor? Porque vamos perdiendo, ¿no?, esas conexiones en las que entonces dejen ustedes desarrollar el pensamiento crítico. Si no sabemos hablar un idioma y entonces tenemos que bien, la facilidad de poner al que me está traduciendo, eso es súper fácil, que bien, es un gusto y no pasas la vergüenza de no saber hacerlo o el agobio, y nos vamos acomodando todos, incluso los que no hemos nacido bajo esta etapa de estas herramientas, y entonces cada vez vamos perdiendo más la posibilidad de yo llevo ya en México 22 años y antes me conocía la Ciudad de México, podía manejar por todas partes con una, ¿no? Y tenía amigas que me decían que tenía un GPS incorporado. Ahora no sé ni por dónde voy, porque ya me acostumbré a que una maquinita me dice por dónde tengo que ir, cuándo es más eficiente. No es que vaya a dejarla de usar, y no es que no sea un beneficio, pero sí es cierto que creo que de alguna manera hemos dejado de desarrollar habilidades humanas, que entonces habrá que ver a dónde nos lleva, a un estado tal de comodidad que entonces dejemos de ser y se cree, y esto ya es una reflexión un poco salida, pero se cree una capa de gente que sí se decida a seguir esforzándose por aprender y por estudiar y por hacer las cosas, porque al final lo aprendemos por estos procedimientos y por estos procesos dolorosos de estudio y de repetición y de análisis, que nos lo van a poder facilitar, pero a lo mejor van a quitar un poco la esencia humana. O van a crear dos capas, ¿no?, de humanos, ¿no?, sabios, y otras personas que van a poder vivir bien, pero a lo mejor quitando un poco la dignidad y la esencia humana, que es el desarrollo propio de estas habilidades, ¿no? No quiero ser negativa, pero una reflexión propia de cada uno de nosotros, de cómo no dejarnos ir por esta pendiente en el que nos comportamos todos como en la película de Wall-E, todos así unas personas gordas viviendo y estando, ¿no?, recibiendo comida y siendo más barato incluso para el sistema alimentarnos y no tenernos de problema, y solo haya una capa de personas que hayan decidido seguir desarrollando estas habilidades humanas. Gracias, Isabel. Sin duda importante tus reflexiones, y que bueno, pues nos dejan también pensando para seguir conversando, que esa es la idea de este programa, que sigan conversando este tema, ¿no?, más allá de este programa. Adelante, Víctor, tus reflexiones finales, comentarios, conclusiones. Siguiendo la línea que se acaba de hablar Isabel en cuanto a la inteligencia humana, un colega lo expresó muy bien, que trabaja en la educación, que ahora tenemos la posibilidad de tener ¿cómo le decía?, un superpoder para los estudiantes, ¿no? Hazme un resumen, se lo pregunto. Hazme un PowerPoint, se lo pregunto. Entonces, ya existe la posibilidad, ¿no?, de darle todo ese poder a la inteligencia artificial. Y él decía, acá hay un problema. Y él es el fanático de la inteligencia artificial, y sabemos todo el poder que tiene, pero eso es lo que está sucediendo, que estamos perdiendo esta capacidad de la inteligencia humana, y sobre todo nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que hacerlos volver a pensar, ¿no?, antes y tener ese pensamiento crítico y usar la IA y todo el Internet, y hay muchas fuentes y no es la única fuente, porque todo parece de que fuera IA. No necesariamente, hay muchas más posibilidades. Desde yo un Google o Internet puedo hacer búsquedas y puedo tener un panorama amplio. Eso creo que es importante tener en cuenta, sobre todo en la enseñanza, hacer que la gente piense. Después, y yo no niego las posibilidades que tiene la IA, porque ya nos hace muchas cosas, es muy fácil. Voy a preparar un PowerPoint, se lo digo, pero para mí no es suficiente, no expresa lo que yo quiero. Lo pone muy bonito, muchas imágenes. Yo hago un PowerPoint. Y también quiero decir que es un problema a nivel global. Es un problema tan importante que ha sido una preocupación de la UNESCO, ¿no? De la UNESCO, que ha señalado, incluso que ha ido más allá. Dice, necesitamos plantear un nuevo contrato social para hacer frente a lo que se nos viene. O sea, pensar que la educación y el conocimiento es un bien común, por ejemplo, ¿no? Ha pasado de recomendaciones a una preocupación fundamental que nos tenemos que posicionar
que el conocimiento es un bien público. Y de ahí se pueden hacer muchas discusiones, pero igual ha habido iniciativas. Creo que Jennifer habló de la Comunidad Europea, efectivamente es la más avanzada, pero también han existido otras iniciativas, incluso aquí en México. ANIA, la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial, tuvo el propósito de organizar precisamente cómo usar la tecnología, pero para hacer política pública. Se presentó una propuesta de una agenda el año pasado, en mayo del 24, yo participé y eran varios grupos, y no solamente era IA, sino todo lo laboral, lo educativo, porque hay que verlo de una manera integral. Y es un primer paso que se está haciendo para verlo de manera integral y hacer una propuesta, pero que se haga política pública. Ya pasó, pero tiene que seguir el proceso, y así hay muchos países, y creo que lo que tendríamos que promover es también hacer redes de reflexión, porque también pues corresponde mucho a cada cultura, a cada país y a cada contexto, pero también un posicionamiento a nivel internacional. Entonces yo creo que conjuntar todas estas reflexiones y llevarlas a que sean parte de esa discusión, no solamente de la discusión, sino que pase a ser parte de una política pública que se está haciendo en México. Muchas gracias, Víctor, por tus comentarios finales. Jennifer, cerramos contigo. Sí, muchísimas gracias. Mira, yo creo que yo pienso un poco más positivo. A mí me queda claro y también me preocupa, por ejemplo, que yo no puedo transitar en esta ciudad sin tener un dispositivo de GPS que me oriente, y sí me he cuestionado la posibilidad de estar perdiendo habilidades mentales o de memorización al respecto, pero yo sí creo en estas inteligencias artificiales como herramientas del ser humano. Y entonces probablemente lo que yo percibo que está sucediendo ahorita es que la inteligencia artificial se está comportando socialmente como cuando se desarrollaron las calculadoras. Es decir, todo el mundo, ¿cómo es las calculadoras científicas? ¿Cómo es posible? Y entonces, ¿en dónde queda el proceso analítico y crítico para el desarrollo de esto? Y siento que lo que hacen las calculadoras científicas es optimizar tiempos y procesos para hacer reflexión en otras cosas. Entonces yo lo siento un poco más positivo, siempre y cuando podamos nosotros desde una visión, digamos, crítica, poder promover una visión integral y humanista, que creo que es fundamental, es decir, seguir pensando que las inteligencias artificiales deben estar al servicio de los seres humanos y del apoyo en la optimización de sus procesos laborales, que exista una participación social activa, es decir, que quienes están haciendo los desarrollos tomen en consideración las opiniones de los usuarios finales, pero que también transparenten los procesos educativos de su utilización, porque si no, entonces esta brecha de acceso digital para los trabajadores se nos va a hacer mucho más exacerbada, y efectivamente vamos a tener una imposición de las inteligencias artificiales. Entonces creo que lo importante aquí es poder tener una integración de participación social, partir de principios éticos profundos como la igualdad, más allá de la equidad, de la igualdad, la justicia social y la dignidad humana, por sobre todo los elementos que podamos tener en relación con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Muchas gracias por tus comentarios finales, Jennifer. Pues gracias a los tres, creo que ha sido un programa muy enriquecido desde sus perspectivas y miradas. Sin duda no es concluyente. Iniciamos la discusión y espero que nuestra audiencia la concluya en casa, en sus espacios de reflexión, donde esto seguirá siendo un tema, ¿no? Ahora abordamos el tema de la IA en el campo laboral, pero evidentemente, y como ya lo comentaron, es un tema que permea en muchas áreas y ejes de nuestra vida diaria. Sin embargo, bueno, pues en este ámbito en particular, por supuesto que se ha comentado a lo largo de este programa que existen bondades, ventajas del uso de esta herramienta, pero sin duda también desafíos y retos que habrá que seguir observando, regulando y evaluando, ¿no? A lo largo de que vayamos interactuando con esta inteligencia artificial, particularmente la generativa. Pues muchísimas gracias a los tres, agradecemos a los panelistas, por supuesto a nuestra audiencia por su compañía y atención, y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.